¿Qué pensarías si te dijera que el imperio marítimo más grande de la historia, en realidad, le tenía pánico al agua? Roma era invencible en la tierra, pero miraba el mar como un abismo extraño y hostil. Su universo se limitaba al polvo de los caminos, la solidez de los fuertes y la disciplina de hierro de sus soldados. Para los romanos, el océano era territorio ajeno, le pertenecía a los griegos o a los cartagineses, que sentían los barcos como una extensión de su propio cuerpo. Pero el destino no le dio opciones a Roma: o dominas las olas, o tus enemigos te van a borrar del mapa usando el mar como camino. Esta es la crónica de cómo una nación de campesinos, que no sabía poner un clavo en un barco ni entendía nada de tácticas navales, terminó siendo dueña de todo el horizonte. No solo aprendieron a navegar, dieron vuelta el tablero. Obligaron al mar a comportarse como la tierra, transformando las batallas navales en combates sobre cubiertas flotantes. Antes de continuar con este viaje épico hacia el pasado, me encantaría conocer a la comunidad que nos acompaña. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hora es allá en este momento? Déjalo escrito en los comentarios, que me encanta leerlos. Y si te gusta este tipo de historias, dale un buen me gusta al vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este contenido para vos. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a contar cómo un invento rústico, nacido de la pura desesperación, permitió que los romanos convirtieran su mayor debilidad en su arma más letal. A veces pensamos en Roma como un gigante marítimo eterno, pero esa imagen está incompleta. Olvidamos que, en sus inicios, eran solo gente de campo. Una potencia agraria con las manos curtidas por el arado, no por los remos. Tenían la mentalidad de quien cuida su cosecha con paciencia, lejos de la audacia que exige el océano. Para ellos, criados entre valles y colinas, el mar infinito era un pozo de miedos irracionales. No veían una ruta de comercio, sino un escenario siniestro lleno de monstruos mitológicos como Escila y Caribdis. Toda su fuerza estaba en la estabilidad del suelo. Los romanos solo se sentían dueños de su destino cuando podían clavar las sandalias en la tierra y levantar un muro de escudos. El mar les robaba esa base, tanto física como espiritual. Mientras otras naciones diseñaban velas rápidas, ellos se obsesionaban con construir caminos de piedra. El poder real de Roma era la marcha implacable de sus legiones. Pero el agua anulaba todas esas ventajas. En una madera que se amaca con las olas, no hay formación que aguante ni trinchera que se pueda cavar. Frente al mar, todo lo aprendido perdía sentido ante leyes físicas desconocidas. Sus primeros barcos eran toscos y lentos, diseñados apenas para no alejarse de la orilla de su Italia natal. A los romanos les faltaban siglos de conocimiento acumulado. No tenían esa sabiduría que se pasa de generación en generación sobre cómo domar las mareas o construir flotas que cubrieran el horizonte. Miraban a las grandes potencias marítimas de su época, como Atenas o la imponente Cartago, de la misma forma que un campesino mira las estrellas, con asombro, pero sin entender cómo era posible vivir allí, sobre el agua. Cartago era la reina absoluta. Heredera de una tradición milenaria, gobernaba el Mediterráneo con una confianza total. Sus barcos eran rápidos, ágiles y estaban tripulados por profesionales que conocían cada viento y cada corriente como la palma de su mano. Para ellos, el combate naval era un arte de precisión, una danza de maniobras veloces y choques calculados para partir al enemigo a la mitad. Sus embarcaciones eran máquinas perfectas, pulidas por el tiempo. Roma, en cambio, estaba fuera de su elemento. Sus pocos barcos eran copias toscas, pesadas y difíciles de manejar. Sus marineros eran novatos que, ante el primer vaivén de las olas, sufrían de mareos y desorientación. En ese entonces, cualquier intento de desafiar a Cartago en el mar parecía una locura suicida. En una batalla tradicional, los cartagineses habrían desintegrado la flota romana en cuestión de horas, simplemente usando su velocidad y experiencia.
Este miedo profundo al mar era la gran debilidad de Roma. Sus legiones podían controlar la tierra firme de la península, pero se sentían encerradas por cadenas invisibles. El agua no era un camino hacia la riqueza o la conquista, sino un muro de prisión, una frontera infranqueable. Cada ola que rompía en la costa les recordaba los límites de su ambición. Pero los romanos eran pragmáticos. Entendieron, a fuerza de golpes, que si no resolvían este problema, su crecimiento se iba a estancar para siempre. Cualquier enemigo con una flota fuerte podía bloquear sus suministros de grano o atacar sus costas sin que ellos pudieran defenderse. Era una posición humillante que el orgullo de Roma no podía tolerar por mucho tiempo. Si querían sobrevivir como potencia, tenían que vencer su propio miedo. La conciencia de esa debilidad fue el motor de una transformación sin precedentes. Roma decidió salir al mar abierto, pero entendió que no servía de nada copiar ciegamente al enemigo. No podían ganar jugando bajo las reglas de Cartago. Tenían que romper la tradición, repensar la guerra naval desde cero y hacer que lo imposible se volviera real a fuerza de voluntad e ingeniería. Sabían que, para vencer a los maestros del mar, necesitaban algo más que barcos, necesitaban una idea nueva. Antes de seguir, me gustaría saber qué crees vos. Ante un enemigo que parece superior, ¿qué es más efectivo? ¿Intentar copiar cada uno de sus movimientos para igualarlo, o animarse a inventar una estrategia propia que use tus fortalezas ocultas? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Siempre es interesante ver cómo estos dilemas antiguos siguen vigentes hoy. Ahora, imagínate el escenario donde todo cambió, Sicilia. Esta isla, fértil y ubicada en el corazón mismo del mapa, se convirtió en el centro de la tormenta entre Roma y Cartago. Este enfrentamiento, que hoy conocemos como la Primera Guerra Púnica, fue el motor que empujó a los romanos a las profundidades del mar. Al principio, la lucha se daba en suelo firme, y ahí las legiones se sentían en su elemento. Avanzaban ciudad tras ciudad, empujando a los cartagineses hacia sus fortalezas. Pero pronto apareció un problema insalvable. Mientras Cartago fuera dueña del mar, sus fuertes nunca caerían. Podían enviar refuerzos, comida y armas sin que nadie los detuviera. Los asedios se volvían eternos y agotadores. Para colmo, la flota enemiga no dejaba de atacar las costas de Italia, saqueando pueblos y golpeando la economía de Roma. Los generales romanos entendieron una verdad amarga: no servía de nada ganar en la tierra si no se controlaban las rutas del agua. La victoria era una ilusión mientras el enemigo dominara el horizonte. El Senado tuvo que tomar una decisión extrema: aceptar la derrota o intentar lo imposible. Eligieron construir, desde la nada absoluta, una flota capaz de plantarse frente a la mayor potencia marítima de su tiempo. Fue un acto de audacia sin igual. No tenían planos, no tenían ingenieros navales, y lo más preocupante, no tenían a nadie que supiera manejar un barco de guerra. En medio de esa urgencia, comprendieron que no podían ganarles a los cartagineses en su propio juego. No tenían siglos para aprender a maniobrar. Necesitaban una respuesta distinta, algo que anulara la agilidad del enemigo. Así nació la doctrina naval de Roma. No buscaron convertirse en los mejores marineros, sino en llevar la batalla terrestre al mar. Querían convertir las cubiertas en campos de batalla. Pero, ¿cómo fabricar naves tan complejas sin experiencia previa? En ese momento de desesperación, ocurrió lo que muchos llamaron un milagro. El destino les dio una llave de oro. Durante una tormenta, un poderoso buque cartaginés, la joya de la tecnología de la época, quedó atrapado y fue arrastrado por la corriente hasta las costas de Italia. Para los romanos, ese barco no era solo un trofeo de guerra. Era un manual abierto. La nave estaba casi intacta, revelando ante sus ojos los secretos de construcción que Cartago había guardado bajo llave durante milenios. Ese barco capturado se convirtió, de inmediato, en el modelo que cambiaría el futuro de Roma para siempre.
Imagina a los mejores ingenieros y carpinteros de Roma reunidos frente a ese gigante de madera. Lo desarmaron pieza por pieza, con una curiosidad casi obsesiva, estudiando cada nudo de la madera y cada encastre del casco. No buscaban solo copiar un barco, querían entender la mente de quienes lo habían diseñado. Analizaron la curvatura del casco, la posición de los remos y la lógica detrás de las velas. Pero los romanos no eran de seguir órdenes a ciegas. Eran mentes brillantes que adaptaron ese diseño extranjero a lo que ellos mejor sabían hacer, producir en escala. Mientras los expertos estudiaban aquel trofeo, en toda la península se dio una orden que parecía imposible: construir una flota entera a imagen y semejanza de ese barco capturado. Fue un proyecto de una escala nunca vista. Cientos de miles de árboles fueron talados en los bosques de Italia para alimentar los astilleros que brotaban en las costas. Y acá es donde apareció el verdadero genio romano: la estandarización. En lugar de construir cada barco como una pieza de arte única, crearon un sistema de piezas uniformes. Marcos, quillas y tablas se fabricaban bajo un mismo modelo, permitiendo que las naves se armaran casi como un juego de piezas encastrables. Cuentan las crónicas que, mientras el sonido de los martillos no se detenía, las futuras tripulaciones ya practicaban en tierra firme, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Lo importante es que ese único barco enemigo le permitió a Roma saltarse décadas de errores y pruebas. En un abrir y cerrar de ojos, le robaron la tecnología a sus rivales y la usaron en su contra. Ese era el sello romano: no siempre inventaban, pero eran maestros en tomar una idea, perfeccionarla y llevarla a la práctica de forma implacable. ¿Adivinas cuánto tiempo les llevó construir todo esto? Una vez que tuvieron los planos en sus manos, Roma movilizó cada recurso de la República. Fue una operación logística perfecta. Equipos especiales recorrieron los montes buscando pinos y abetos para los cascos, y robles resistentes para las quillas. Usando su ya famosa red de caminos y ríos, transportaron toneladas de madera hacia el mar. En los astilleros, el trabajo no se detenía nunca. Organizaron el proceso como una verdadera cadena de montaje, donde cada grupo de carpinteros se especializaba en una sola tarea. Sin tener siglos de experiencia en el mar, se apoyaron en la precisión del cálculo y en un control de calidad que no perdonaba el más mínimo error. Cada pieza era igual a la anterior, lo que les permitió una velocidad de ensamblaje que el mundo antiguo jamás había presenciado. Lo que cuentan las crónicas de aquel tiempo suena casi a fantasía. Roma logró levantar su primera flota de 100 naves colosales y 20 embarcaciones menores en apenas 60 días. 2 meses. Fue una movilización de recursos que hoy nos parece increíble: un país entero trabajando con un solo latido, concentrado en un único objetivo. Mientras en los astilleros se cerraban los cascos de madera, una verdadera revolución industrial nacía en cada rincón de la República. Se fabricaron miles de remos, kilómetros de sogas y hectáreas de tela para las velas. Pero los romanos no se limitaron a copiar el modelo cartaginés. Fieles a su estilo, lo modificaron. Hicieron sus barcos más pesados, más robustos. No les interesaba ser los más rápidos del Mediterráneo, buscaban estabilidad. Querían naves que resistieran el impacto y que fueran lo suficientemente firmes para lo que vendría después: el combate cuerpo a cuerpo. Ayer, Roma no tenía nada. Hoy, una armada imponente descansaba sobre las aguas. Pero un barco sin tripulación es solo un caparazón vacío, y Roma se enfrentaba ahora a su mayor desafío: la gente. Para operar una de esas naves se necesitaban 300 remeros que actuaran como un solo organismo. Los cartagineses llevaban generaciones perfeccionando este arte, sus hombres conocían el lenguaje del mar. Los romanos, en cambio, tenían que improvisar profesionales en tiempo récord. Y acá es donde aplicaron una solución que roza lo genial: si no podían entrenar en el agua, lo harían en la tierra. Imagínate la escena a lo largo de la costa italiana.
Construyeron enormes estructuras de madera que imitaban, paso a paso, los bancos y la disposición de un barco real. Miles de reclutas, hombres que en su vida habían visto el mar de cerca, se sentaban en esos bancos de tierra con un remo de verdad en las manos. Sentíte ahí, bajo el sol, escuchando el ritmo marcado por un martillo o una flauta. Día tras día, desde que salía el sol hasta que se ponía, esos hombres practicaban la sincronización absoluta. Aprender a golpear el agua, a girar y a frenar, todo mediante la memoria muscular. Este entrenamiento en seco fue una jugada maestra. Primero, era seguro, nadie iba a hundir un barco por un error de novato. Segundo, permitió que miles de hombres estuvieran listos antes de que el último clavo fuera puesto en las naves reales. Cuando la flota finalmente estuvo en el agua, esos soldados solo tuvieron que trasladar al mar lo que sus cuerpos ya sabían hacer en la tierra. Roma no podía ganarles en experiencia, pero les iba a ganar en disciplina. Los romanos confiaron en la disciplina. Cuando su flota zarpó por primera vez, las tripulaciones no eran marineros expertos, pero tenían algo más valioso, la capacidad de actuar como uno solo. Sabían remar con una fuerza unificada que bastaba para llevar sus barcos al lugar necesario. Y eso era todo lo que necesitaban. Porque los romanos sabían, con absoluta claridad, que nunca podrían ganar una batalla de maniobras. Las tácticas tradicionales de embestir requerían una precisión que no poseían. Necesitaban imponer su propio terreno de juego. Fue entonces cuando, desde el ingenio de un constructor cuyo nombre el tiempo ha olvidado, nació un dispositivo que cambiaría el curso de la historia. Algo simple, rústico, pero devastadoramente efectivo. Lo llamaron Corvus, el cuervo. Imagina una pasarela de embarque de 11 metros de largo, montada sobre un mástil en la proa. En su extremo, un enorme pico de hierro, afilado como la garra de un ave rapaz, esperaba su momento. El funcionamiento era una genialidad de pura lógica mecánica. El barco romano se acercaba al enemigo, y al estar a distancia, una cuerda soltaba la estructura. El puente caía con un estruendo sobre la cubierta rival, y el pico de hierro se clavaba profundamente en su madera, uniendo ambos barcos en un abrazo de muerte. En ese instante, el capitán cartaginés perdía su mayor ventaja, la libertad. Los barcos quedaban bloqueados. Y ahí es cuando comenzaba la parte de la batalla donde Roma no tenía rival. Los legionarios, con sus escudos en alto y sus espadas listas, cruzaban la pasarela como si estuvieran invadiendo una fortaleza terrestre. La batalla naval dejaba de existir para convertirse en un asalto cuerpo a cuerpo. Para las tripulaciones cartaginesas, esto era una pesadilla. No estaban preparadas para enfrentar a la infantería más disciplinada del mundo antiguo sobre sus propias cubiertas. El Corvus anuló la velocidad y la agilidad de Cartago. La victoria ya no dependía de quién navegaba mejor, sino de quién peleaba mejor en tierra firme. Fue la encarnación del genio romano. No trataron de ser mejores marineros, simplemente trajeron el campo de batalla a su medida. ¿Funcionaría este invento en el caos real de la guerra? El bautismo de fuego llegó en el año 260 a.C., en la batalla de Milas. La flota romana, comandada por el cónsul Cayo Duilio, se encontró frente a frente con la experimentada armada cartaginesa. Los cartagineses, llenos de confianza, veían a esos barcos romanos como máquinas torpes con estructuras extrañas en su proa. Se lanzaron al ataque esperando una victoria fácil. Fue su error fatal. Apenas se acercaron para embestir, los Corvus cayeron con un estruendo metálico sobre sus cubiertas. Las puntas de hierro perforaron el casco enemigo, encadenándolos a su destino. Los capitanes cartagineses, entre el horror y la sorpresa, comprendieron que habían caído en una trampa diseñada para aniquilarlos. Los legionarios ya estaban cruzando el puente, y la historia del mar estaba a punto de cambiar para siempre. La batalla de Milas se convirtió, en cuestión de minutos,
en una serie de combates feroces sobre las cubiertas. Allí, donde la fuerza y la disciplina valían más que la destreza al timón, los romanos no tuvieron rival. El resultado fue una victoria que sacudió al mundo antiguo. Roma, un pueblo que hasta hace poco le temía al mar, había destrozado por completo a la flota de Cartago. Había nacido un nuevo dueño del Mediterráneo. Pero el apogeo llegaría poco después, en el Cabo Ecnomo. Imagínate la escena, cerca de 700 barcos y 300.000 hombres enfrentados en una de las batallas navales más grandes de la historia. Los romanos, otra vez, formaron una cuña impenetrable que parecía imposible de rodear. Los cartagineses, intentando usar su agilidad, terminaron una y otra vez atrapados en el abrazo de acero de los Corvus. Fue una matanza táctica donde la firmeza de la infantería romana volvió a imponer su ley. Ese invento, aquel puente tosco y rústico, había logrado lo imposible. Transformó a Roma de una potencia agraria a un imperio que controlaba las rutas marítimas en tiempo récord. Pero el éxito tiene un precio, y la historia romana es, ante todo, una historia de pragmatismo. Con el tiempo, se dieron cuenta de que aquel peso en la proa era una trampa. En mares calmos era una ventaja, pero bajo las tormentas del invierno, el peso del Corvus desestabilizaba las naves hasta hacerlas zozobrar. El arma que los salvó en la guerra se estaba convirtiendo en una maldición en la paz. Tras perder flotas enteras no por culpa de los enemigos, sino por la furia del océano, los romanos tomaron una decisión radical: abandonaron el Corvus. Habían aprendido lo suficiente. Sus capitanes y remeros ya no eran los campesinos asustados de ayer, sino profesionales del mar. Roma ya no necesitaba muletas para ganar. Entraron entonces en una nueva carrera armamentista. Comenzaron a construir fortalezas flotantes de madera y bronce, barcos gigantescos que superaban todo lo que Cartago hubiera imaginado. Estos nuevos colosos llevaban torres de batalla en sus cubiertas, desde donde arqueros y lanzadores de jabalina dominaban el horizonte como si estuvieran en los muros de una ciudad sitiada. Roma había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en un invento, sino en su capacidad de adaptarse, de aprender y de evolucionar. Habían conquistado el mar, y con ello, se habían adueñado del destino del mundo antiguo. Una lección de historia que, al cerrar los ojos, nos recuerda que hasta los miedos más profundos pueden convertirse, con voluntad y paciencia, en nuestra mayor ventaja. Esta evolución trajo un cambio radical. Los romanos empezaron a infligir un daño devastador antes siquiera de que los barcos llegaran a tocarse. La ventaja psicológica era total. Cuando el enemigo veía acercarse a las naves romanas, ya estaban agotados y llenos de miedo. Pero el ingenio no terminó ahí. Los ingenieros romanos, siempre buscando llevar la guerra de tierra al agua, instalaron balistas, escorpiones y catapultas de torsión directamente sobre las cubiertas fortificadas de sus naves. De repente, una nave romana podía lanzar flechas de metal pesado y enormes proyectiles de piedra a cientos de metros de distancia. Perforaban los cascos con una precisión brutal, silenciando a los remeros enemigos desde lejos. Fue una aplicación revolucionaria de la artillería terrestre en alta mar, dándole a Roma una potencia de fuego sin precedentes. La flota romana se transformó en una fuerza de combate capaz de luchar en diferentes niveles y distancias. A larga distancia, lanzaban proyectiles destructivos; a media distancia, una lluvia de flechas y jabalinas barría las cubiertas contrarias, y si el encuentro se volvía íntimo, seguían confiando en la superioridad absoluta de sus legionarios en el combate cuerpo a cuerpo. Pero esta vez, ya no necesitaban la ayuda de aquel tosco Corvus. Se habían vuelto lo suficientemente hábiles como para prescindir de esa muleta, dejando que la flexibilidad táctica se convirtiera en su nueva arma principal. Las tácticas navales se refinaron con los años de experiencia. Los almirantes romanos aprendieron a comandar flotas de cientos de barcos con la misma maestría con la que un general movía sus legiones en un campo de batalla terrestre.
Tomaron lo mejor de las estrategias griegas y cartaginesas, mezclándolas con su propia disciplina de hierro. Fue una síntesis que creó una fuerza virtualmente invencible. Además, los barcos comenzaron a especializarse. Ya no solo construían las pesadas fortalezas de línea, también empezaron a botar liburnos, barcos ágiles, ligeros y rápidos, ideales para el reconocimiento, las patrullas comerciales y la persecución implacable de piratas en los estrechos. La armada romana dejó de ser una herramienta primitiva de abordaje para convertirse en una máquina militar multifuncional y sofisticada, capaz de realizar bloqueos prolongados o de limpiar el mar de amenazas con una eficacia quirúrgica. Así, Roma se alzó como la dueña indiscutible del Mediterráneo. Mare Nostrum, nuestro mar. El nombre no era un simple alarde de orgullo, sino la descripción de una realidad geopolítica. Por primera vez en la historia conocida, toda la cuenca del Mediterráneo estaba bajo el control de una sola potencia. Ya nadie se atrevía a desafiar el dominio romano sobre las aguas. Este avance impresionante demuestra que los romanos nunca se quedaron dormidos sobre sus laureles. Aprendieron sin pausa de cada fracaso, se adaptaron a los nuevos retos con una plasticidad asombrosa y mejoraron sus tácticas de forma metódica. Fue esa curiosidad insaciable y esa voluntad de innovar lo que los hizo prácticamente invencibles durante siglos, tanto en la tierra como en el agua. La victoria sobre sus rivales no fue solo un triunfo militar, fue la consolidación de un sistema que, tras haber dominado el mar, ya no necesitaba librar más guerras contra oponentes iguales. Su misión principal pasó a ser mantener el orden y asegurar que las venas del imperio, las rutas marítimas, nunca dejaran de latir. El mar era la arteria vital de Roma. A través de él viajaba todo, materias primas, materiales de construcción, sobre todo, el grano. La vida de la propia capital y de sus legiones dependía totalmente de los envíos que llegaban desde Egipto, el norte de África y Sicilia. Flotas enteras de barcos cargueros surcaban estas rutas constantemente, escoltadas por navíos militares que los protegían de cualquier peligro. Esta red marítima le otorgó a la maquinaria militar romana una movilidad que el mundo antiguo jamás había imaginado. Ante cualquier rebelión o amenaza en una provincia lejana, las tropas podían ser desplegadas por mar a una velocidad asombrosa. Roma no solo construyó barcos, construyó un imperio de puertos, faros y almacenes que unían el Mediterráneo como nunca antes. Los ingenieros romanos, verdaderos magos de la piedra y el agua, aprendieron a desafiar a la naturaleza. Donde no había bahías naturales, ellos las creaban. Desarrollaron un hormigón impermeable, una fórmula secreta que les permitió alzar estructuras colosales directamente sobre el mar. El puerto de Ostia, la puerta de entrada a Roma, se convirtió en una maravilla de la ingeniería que dejó al mundo boquiabierto. El control del océano se transformó en la base de la prosperidad económica y la estabilidad política. El mar dejó de ser una barrera para convertirse en el gran puente que unía provincias dispersas, permitiendo que bienes, ideas y culturas fluyeran sin trabas. Ese orden, esa calma absoluta que reinaba en las aguas, fue lo que llamaron Pax Romana. Durante siglos, el Mediterráneo fue un espacio seguro para el comercio, impulsando un crecimiento económico que no tenía techo. La flota fue, en esencia, la guardiana de esta prosperidad. La audaz decisión de Roma de aprender a navegar no solo les dio victorias militares, les otorgó la llave para construir el sistema logístico más vasto que la antigüedad haya conocido. Quien controlaba el mar, controlaba el mundo. Sin embargo, a finales de los días de la República, cuando Roma vivía sus momentos más turbulentos, una sombra oscura comenzó a crecer sobre el horizonte: la piratería. No eran simples bandidos, sino organizaciones masivas a una escala sin precedentes. Operaban principalmente desde las costas rocosas de Cilicia, en el sur de Asia Menor, y desde las tierras de Iliria, en el Adriático.
Allí formaron flotas poderosas de barcos rápidos que se lanzaban al ataque con agresividad total. Saqueaban mercantes indefensos, arrasaban ciudades costeras y secuestraban a miles de personas, incluyendo ciudadanos romanos, para venderlos como esclavos o exigir rescates imposibles. Aquella anarquía marítima se convirtió en una herida abierta que drenaba la economía y el prestigio de Roma. La ciudad, que se creía dueña del mundo, se veía incapaz de proteger sus propias rutas en su propio mar. La situación escaló hasta niveles catastróficos cuando los piratas se atrevieron a cortar el suministro de grano que venía de Egipto y Sicilia. Imagínate el pánico en Roma, la gran capital al borde de la hambruna y el descontrol social, mientras los piratas se burlaban de su impotencia. Durante años, estos bandidos actuaron con una arrogancia absoluta. Se refugiaban en bahías ocultas, entre gargantas de montaña inexpugnables y calas tan escondidas que las naves romanas temían siquiera acercarse. Roma sufría una humillación tras otra hasta que el Senado entendió, por fin, que las expediciones aisladas no servían de nada. Se necesitaba una limpieza total. Un golpe de autoridad que barriera el horizonte de una sola vez. En el año 67 a.C., el Senado puso esta misión nacional en manos de Pompeyo Magno, un hombre cuya reputación en tierra era legendaria. Pero para esta tarea, le dieron algo nunca antes visto: poderes dictatoriales absolutos. Tenía bajo su mando 500 naves, 120.000 legionarios de élite y los recursos ilimitados del tesoro estatal. Su autoridad se extendía por todo el Mediterráneo y hasta 75 kilómetros tierra adentro. Era, para efectos prácticos, el poder de un emperador, lo que hizo temblar de miedo a los senadores más conservadores. Pompeyo, sin embargo, no perdió el tiempo en debates. Demostró ser un estratega brillante. En lugar de perseguir barcos piratas de forma errática, como habían hecho sus antecesores sin éxito, ideó un plan maestro de cobertura. Dividió el inmenso Mediterráneo en 13 sectores, cada uno bajo la vigilancia estricta de un comandante de su absoluta confianza. Era una gestión descentralizada pero con un mando centralizado, una idea revolucionaria que cambió la forma de hacer la guerra. La operación fue un despliegue de velocidad y coordinación quirúrgica. Los 13 escuadrones atacaron de forma simultánea, moviéndose desde el oeste hacia el este como si fueran una red de pesca gigante que no dejaba rendija por donde escapar. Los piratas, que siempre habían contado con la libertad de huir a mar abierto, se vieron de repente acorralados. Fueron empujados sistemáticamente hacia su base principal, atrapados en una pinza que se cerraba con una precisión matemática. No hubo bahía, ni isla, ni escondite rocoso que escapara a la mirada de la flota romana. La red se fue estrechando kilómetro a kilómetro, bloqueando cada salida posible. Fue una obra maestra de planificación estratégica que, en muy poco tiempo, dejó a los piratas sin espacio para respirar. Los romanos avanzaron sin piedad. Uno a uno, los escondites y las bases fortificadas fueron reducidos a cenizas por el fuego y la espada. Los barcos capturados ardían en la orilla, marcando el fin de una era de impunidad. El cerco se cerraba de forma inexorable, ya no había donde esconderse de la justicia de Roma. El acto final de esta cacería ocurrió ante las rocosas costas de Cilicia, el último refugio de la piratería. Allí, Pompeyo concentró todo su poderío y asestó un golpe definitivo en una batalla naval que no dejó espacio para la duda. Tras asegurar la victoria en el agua, sus legionarios desembarcaron de inmediato, tomando por asalto las fortalezas montañosas en tierra firme y terminando con cualquier atisbo de resistencia. Fue el final de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Lo más sorprendente es que esta gesta monumental, que limpió por completo el Mediterráneo de una amenaza que se contaba por miles, se logró en apenas 3 meses de operaciones activas. Pompeyo demostró a los escépticos lo que pocos creían posible, que la flota romana no solo servía para ganar guerras contra ejércitos regulares,
sino que era capaz de ejecutar operaciones complejas de seguridad a una escala nunca vista. Requirió una logística y una coordinación que rozaron la perfección. La paz volvió a reinar. Durante décadas, los comerciantes pudieron surcar el Mediterráneo sin miedo, confiando en que el orden romano era una garantía inquebrantable. Fue el triunfo definitivo de la ley y la organización sobre el caos de la barbarie. Roma confirmó, de una vez por todas, que ella era la única guardiana del Mare Nostrum, nuestro mar. Hemos recorrido juntos este viaje asombroso. Desde aquel miedo paralizante a las olas hasta el dominio absoluto de los océanos, la historia de la Marina romana no es solo un relato de barcos o de tácticas de combate. Es, en el fondo, la historia de una voluntad inquebrantable. Nos recuerda que, cuando el genio organizacional se encuentra con la necesidad, no hay obstáculo que no pueda ser superado. Los romanos no nacieron marineros, se hicieron a la mar por necesidad, y al hacerlo, cambiaron las reglas del juego para siempre. No se limitaron a copiar a sus enemigos, sino que transformaron el océano en una arena donde sus legiones pudieran imponer su ley. El Corvus, aquel entrenamiento en seco, la producción industrial de naves, cada eslabón de esta cadena fue forjado por el pragmatismo. Al final, la conquista del agua fue la llave que permitió a Roma sostener su inmenso imperio, uniendo provincias lejanas y asegurando una prosperidad que duraría siglos. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo una nación, frente a su desafío más mortal, no solo sobrevive, sino que se transforma para cambiar al mundo entero. Ahora que el horizonte está en calma y el relato llega a su fin, espero que esta historia te acompañe en tu descanso. ¿Qué otros capítulos de la ingeniería antigua o de la historia militar te gustaría explorar en nuestro próximo encuentro? Deja tus ideas en los comentarios y suscríbete para seguir recorriendo juntos las huellas del pasado. Muchas gracias por acompañarme. Que tengas un reparador descanso. Buenas noches.